¿Qué importancia tiene realmente compartir valores en la difusión de información e innovación? Al estar en esos ámbitos digitales, tú transmites ideas, transmites pensamientos, incluso emociones, y en verdad lo que tienes es un ámbito de socialización. Entonces es muy importante que quien entre en estos entornos digitales sea consciente de eso, porque puede generar adhesión respecto de una idea, de una ideología o incluso de un sentimiento. Lo que está pasando actualmente en el Perú es que se está yendo mucho al debate subjetivo y nos estamos centrando solamente en sentimientos, y ni siquiera en sentimientos, en afectos. Entonces el nivel está degradándose porque justamente estamos haciendo que lo que se transmite sea demasiado emocional. Lo que yo creo que es importante ahora es que ya que hay agentes mucho más institucionalizados, como los CITES, incluso las universidades, hasta los partidos políticos, etcétera, es que sobre lo que se hable sea sobre ideas, incluso sobre ideologías, pero que haya un cierto nivel de reflexión para que no se vaya al ámbito meramente emocional en donde la polarización es evidente, ¿no? Claro. Nosotros podemos captar públicos, pero ¿cómo podemos mantener la fidelidad o la constancia, ¿no?, de enganchar prácticamente a esos públicos en el consumo de contenidos de innovación? Exactamente. Yo he hecho hoy día una presentación en donde hemos definido cómo se comporta un universo de usuarios en las redes sociales en función al tipo de actividad que hacen, ¿no? Solamente un 3% de un universo dado, pensemos en 100 personas que participan en las redes sociales, solamente un 3% de ese universo dado se dedica a crear contenidos. Mientras que un 70% es el que yo llamaría pues un free rider, o sea, una persona que se baja los contenidos, se copia el PowerPoint de SlideShare, se baja la foto, etc. O sea, un consumidor. Entonces, si tienes solamente un 3% de gente que crea el contenido y tienes una gran masa de gente que está ávida de captar los contenidos, lo que tenemos que hacer es crear contenidos interesantes. Entonces, el rol del curador de contenidos en las instituciones que hoy día existen ya, el famoso Community Manager, ahora creo que debe ser completado con alguien que haga la curación de contenidos, le va a permitir generar cosas interesantes para que la gente vuelva, ¿no? Acá la reiterancia se produce en el hecho en que tú estás constantemente actualizando, pero además generando un contenido que al otro le permita visitarte, ¿no? Un contenido de valor. De valor, y hoy día el valor está vinculado al hecho de que puedes segmentar, usando el tagging, puedes taguear, y al hacer este tagueo también socializas el contenido generando opinión. Nosotros exactamente cada vez que transmitimos una información, obviamente es humanizada, ¿no? Tiene que ver con el desarrollo del hombre y con la capacidad de poder resolver un problema del hombre. Entonces, a eso, ¿cuál es el propósito final de difundir la innovación, la ciencia y tecnología? Yo creo que el propósito es decirle a todo el mundo que la innovación, la ciencia y la tecnología es un asunto, como has dicho, humano. Por lo tanto, no es privativo del mundo de los académicos, ni de los científicos, ni de los ingenieros, ni de los especialistas. En verdad es un tema que abarca a la persona de la esquina, al ciudadano de a pie, a todos. Porque finalmente la tecnología puede ser muy disruptiva y es la que se hace en un laboratorio o una universidad, pero también es una técnica, una forma de hacer. Aquí, por ejemplo, en esta región se usa un sistema de tecnología intermedia como es el riego por goteo. No es muy sofisticado, pero es una tecnología intermedia. Y fue desarrollada hace muchos años en un país llamado Israel por gente común y silvestre. Lo que han tenido de visión los israelíes es que compactaron el sistema, lo estandarizaron y ha sido posible transferirlo y trasladarlo. Ese es el ámbito en donde tú necesitas a la academia o al experto, pero el conocimiento en sí, la técnica, la puede desarrollar cualquier ser humano, cualquier ciudadano. Entonces, por lo tanto, es importante entender que la ciencia, la tecnología y la innovación es un asunto de todos, como has dicho, de los ciudadanos. Pero si no les enseñamos que esto es así de simple y no acercamos de una manera sencilla el contenido, nunca lo van a entender y probablemente se van a autoexcluir. ¿Cómo podemos aprovechar estos medios digitales de ahora, ¿no? Lamentablemente, porque en el Perú no hemos avanzado mucho en estos procesos, ¿no? Chile, por ejemplo, o Colombia ha desarrollado muchas plataformas de participación ciudadana pública y privada. Hay una ciudadanía muy empoderada con la tecnología. Aquí la tenemos, pero no es orgánica, no está integrada y entonces ahí hemos perdido seguramente el desfase. ¿Qué tendencias hay hoy día? A que, por ejemplo, la ciudadanía participe políticamente a través de las redes sociales. ¿No? Ya no se hablan de los partidos políticos tradicionales en donde yo me tengo que inscribir y tengo que ir a una reunión uno a uno. Se hablan de los partidos en red,
los partidos tipo el Partido Pirata sueco, noruego, en donde la gente se convoca en estos entornos digitales y participa activamente. O incluso también tienes el fenómeno del gobierno electrónico o el gobierno abierto, en donde el ciudadano también puede generar agenda pública, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vas a levantar un proyecto de innovación, tú lo puedes someter al escrutinio del ciudadano y el ciudadano te puede alimentar, probablemente también con su conocimiento, y tienes una cierta legitimidad que a veces no la tienes, ¿no? Entonces, además, estos nuevos ámbitos permiten que las personas sientan que lo que han optado como política pública se cumple, lo que se conoce como rendición de cuentas, ¿no? Entonces, su relación con la participación política es mucho más transparente porque ellos sienten que son parte del proceso y que no solamente los convocan cuando hay que sufragar, que es lo más importante en esta historia, ¿no? Porque la desafección política que existe hoy día mundialmente tiene que ver con ese hecho, que a las personas se les pide que participen políticamente solamente 5 años, o sea, una vez cada 5 años o en periodos muy específicos, cuando por la tecnología tú podrías hacer pues que todos participen. Y en el ámbito de la empresa, eso es en el ámbito de lo político. El libro se llama El poder en Internet, ciudadanos y consumidores. Y en el ámbito de las empresas lo que se ha producido es que a través de la tecnología digital tú puedes empezar a co-crear. Entonces hoy día, empresas como por ejemplo IKEA, la empresa sueca más importante en diseño de muebles, ha definido una serie de aplicaciones en base a lo que la gente ha tenido como problemas al armar los muebles. O sea, ellos cómo podían haber levantado eso a través de la comunicación uno a uno que ellos tienen. Y el otro asunto está en el hecho de que también puedes empezar a innovar desde las falencias que el propio consumidor te da, ¿no? En este caso hay que diferenciar nuestros contenidos para cada sector en el que estamos apuntando. En este caso el sector agroindustria. Como te mencioné, nosotros tenemos un programa que se llama Cite Chavimochi Contigo, y en el cual nosotros tratamos de transformar la información para que se pueda proyectar, se pueda entender a través de diferentes públicos en estas redes sociales. Sin embargo, estas nuevas audiencias se han transformado, siguen siendo las mismas dentro de lo que se ha establecido, digamos, los innovadores, los que ejecutan la innovación, la mayoría temprana, bueno, los que existen. ¿Hay unas nuevas audiencias o siguen siendo las mismas? Ya. Eso es el ámbito de la teoría. Dice que hay una campana de adopción tecnológica. Tienes a los adoptantes tempranos y a los que de alguna manera se quedan en la cola. Yo creo que eso hoy día se mantiene respecto de cualquier tecnología estándar. El asunto está en que hoy día ya no solamente tienes tecnología estándar, sino tienes tecnologías disruptivas, ¿no? Y ahora he mencionado el caso de, por ejemplo, Elon Musk, el creador de Tesla, ¿no? Él, de alguna manera, parece que lo que hace es ciencia ficción, pero lo está haciendo. O sea, ya hace una semana y media ha lanzado la nave espacial, el cohete más importante de la humanidad, y está dispuesto a colonizar Marte. ¿Por qué? Porque él ha dicho que la Tierra ya no podemos más, porque el cambio climático está acabando con los glaciares, etc. Entonces él lo que quiere es colonizar Marte. Me parece ciencia ficción, pero lo está logrando. Y el tipo de tecnología que está haciendo que, por ejemplo, personajes como él empiecen a disparar al mercado son absolutamente disruptivas. Entonces, allí el tema del early adopter, o sea, el adoptante temprano y el que se demora, tal vez ya no va a terminar de encajar, porque como él está constantemente prototipando con los propios usuarios, probablemente lo que se va a generar es un nuevo fenómeno de consumidor de tecnología. Yo creo que va a ser un consumidor frontera, ¿no? Un consumidor que probablemente no es un early adopter, pero tampoco se queda atrás, y en el camino más bien lo que hace es aprender a usar la tecnología y darle retroalimentación al que lo está desarrollando. ¿Cómo tomas tú la implementación de estos sitios, ¿no? En la actualidad? Más que todo en la región de La Libertad, no sé si tú tienes algún conocimiento. Conozco algo del sitio de Chavimochi. Bueno, el sitio que estamos nosotros. Y también tengo alguna referencia del sitio privado que está vinculado a la empresa Damper, que ambos son agroindustriales. Y entiendo que más o menos están logrando sus objetivos, pero en función al tiempo transcurrido y a los recursos probablemente hay que hacer ajustes para ser mucho más disruptivo en el siguiente entregable, ¿no? Supongo que eso es un proceso evolutivo que también están investigando, porque lamentablemente la política pública de los CITES ha tenido algunas idas y venidas por todo el tema macro, porque finalmente es una política pública y depende del tema nacional, pero en la medida en que se está empoderando más al CITE dentro de su ámbito de región o territorial, esas situaciones nacionales no deberían afectarlo, ¿no? Y debería seguir adelante en temas más evolucionados. La red de CITES en verdad es lo más destacable que hoy día existe dentro de la política pública de ejecución de la innovación en el Perú, ¿no? O sea, en efecto hay CITES más maduros respecto a otros CITES que están todavía empezando,
pero la famosa diversificación productiva de la que se ha hablado mucho en el Perú y, como digo, idas y venidas, se ejecuta a través de los CITES. Y los CITES tienen un rol también bien relevante respecto de acercar sus resultados de investigación, de innovación a la gente común. Porque otra vez aquí hay un tema de rendición de cuentas, ¿no? Si yo no involucro al ciudadano en cómo es que estoy gastando su dinero, porque finalmente los CITES viven de los impuestos de todos los peruanos, además de la cooperación internacional, y no le muestro los resultados, la gente no va a saber, ni para bien ni para mal, pero tampoco va a tener la capacidad de darte retroalimentación y decirte, mira, por ahí no debería ir, o fantástico que vaya. Entonces, y además el CITE cumple un rol también de hacer que esto que hemos dicho, que la ciencia, la tecnología y la innovación es un asunto que le involucra a todos los ciudadanos, ¿no? Aquí se ha hablado mucho hoy día de la experiencia que han tenido con Medellín y con Colombia. Colombia tiene programas de difusión tecnológica muy interesantes en donde los propios ciudadanos se convierten en difusores tecnológicos. En la ciudad se respira tecnología, se respira ciencia, tienes un parque temático de ciencia, ¿no? Tienes el Parque Explora, tienes otro parque que está vinculado con cómo se hace tecnología digital. Entonces, al final, las familias sienten que la tecnología es un asunto cotidiano. Y la posibilidad, entonces, de que una persona, un niño, en algún momento piense que la tecnología se puede convertir en su modo de vida es mucho más factible. No tengo que esperar a ir hasta la universidad, porque cuando tenía 3 o 5 años, mi papá me llevó al Parque Explora, donde vi cómo funcionaba un microchip, y a partir de ese momento tuve una experiencia positiva y decidí convertirme pues, en ingeniero o en biólogo, ¿no? Entonces, si tú haces que estos ámbitos dejen de estar dentro de lo cerrado que es la academia y los pones a disposición de todos, por ejemplo el CITE, ¿no? Que hace que sus contenidos sean entendibles, que te explica cómo funciona, no sé, pues la tecnología X que estén utilizando y que la gente lo sienta que es cercano, están cumpliendo un rol bien relevante de legitimidad. Y yo creo que hoy día lo que se tiene que hacer, porque hay que hablar de este tema también triste, ¿no? Ante tanta corrupción es legitimar las cosas que se están haciendo como política pública para que la gente sienta que en verdad es correcto y no es un robo, ¿no? Y valga la pena de todas maneras. Así es. ¿Qué recomendaciones tú tendrías, ¿no? para poder mejorar o implementar nuevas acciones en el accionar del CITE, ¿no? Yo creo que el programa CITE Contigo podría evolucionar a convertirse en una suerte de aglutinador de los agentes del ecosistema. Porque al hacer las entrevistas, al buscar a estas personas que también compartan tu tecnología o finalmente, por ejemplo, el caso de los drones, seguramente sería interesante hablar con alguien de la universidad, pero también con algún empresario, pero también con algún agricultor. Entonces, al final te das cuenta que tú vas creando como tu pequeña red en torno al producto que estás entregando, que es el contenido tecnológico, en este caso de ciencia y tecnología. Entonces, sin querer, el CITE se convierte también en un aglutinador. No solamente en un evangelizador, sino que va aglutinando. A través del programa has tenido contacto con diversos agentes que finalmente conocen de tu producto, pero al mismo tiempo te retroalimentan. Y eso también es relevante, ¿no? Porque el rol que cumple un divulgador científico, tecnológico o de innovación es de aglutinar. Entonces, sin darte cuenta, tú has creado una red, ¿no? Y cuando necesitas un tipo de apoyo, vas a uno u a otro. Y como hemos dicho hoy día también, lo relevante de las redes es que cuando son distribuidas son muy poderosas porque cada uno de los agentes que interviene tiene una cuota de participación en lo que se crea finalmente, ¿no? En este caso, una comunidad de personas en torno a la ciencia, la tecnología y la innovación, pero que están siendo aglutinadas por un nodo más relevante que podría ser ese programa CITE Chao, muy noche contigo. En Noruega, por ejemplo, hay un programa que alguna vez me impactó mucho que estaba vinculado a biociencia. Y un día hablaron de un componente vinculado con las hormonas. Y tú puedes, si yo te digo voy a hacer un programa de las hormonas, entonces tú te vas a imaginar que te voy a poner un microscopio y vamos a estar viendo una hormona que está dando vueltas y vueltas o un microorganismo, lo que sea. Jamás en el programa vimos a la hormona ni el microorganismo. Pero toda la hora del programa se hablaba de eso, a través de entrevistas, a través de animaciones, a través del hecho de que la gente también participa. Entonces al final se trata de contar las cosas de una manera distinta. Y ahí la tecnología aporta mucho. Con las animaciones, con la participación de la gente vía memes, con la narrativa que también vas haciendo en una conversación. Entonces no necesariamente hay que ser muy explícito en estos temas de ciencia y tecnología y lo que hay que hacer también es jugar un poco con la imaginación, porque finalmente la gente no tiene un referente tan científico, ¿no? Si yo le hablo de los leucocitos, ¿qué serán los leucocitos? Pero si le cuento que los leucocitos hacen esto y esto y esto, lo van a entender, te das cuenta, por asociatividad. El tema de la difusión tecnológica se ha centrado mucho en periodismo o en comunicadores de Lima,
pero se conoce muy poco lo que se hace al interior. Y seguramente aquí hay también gente que mueve mucho este tema y que no conocemos, ¿no? Yo particularmente. Entonces sí me gustaría conocerlos para ir creando esto que te he dicho, ¿no? Este aglutinamiento y compartir información. Probablemente traer a la gente de TV Perú aquí, hacer un programa especial y establecer las redes, que no es fácil, porque tampoco es que aparezcan los expertos en divulgación tecnológica o científica, ¿no? Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.